Dios, aleluya, muy buenas noches, mis amados hermanos y amigos de diferentes lugares que nos están viendo por las redes sociales. Bien, soy el pastor Euclides Solís Ortega. Hoy día estamos 28 de marzo del año 2020. Nuevamente, en esta oportunidad quiero compartir la palabra y quiero irme rápidamente al libro de San Lucas, capítulo 8, versículo 22, lo cual dice la palabra de la siguiente manera. Un día Jesús abordó una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y así lo hicieron. Mientras navegaban, Jesús se quedó dormido, pero se desencadenó en el lago una tempestad con viento, de tal manera que la barca se inundó y corrían el peligro de naufragar. Los discípulos despertaron a Jesús y le dijeron: Maestro, maestro, estamos por naufragar. Entonces Jesús despertó, reprendió al viento y a las olas, y éstas se asosegaron y todo quedó en calma. Jesús le dijo: ¿dónde está la fe de ustedes? Pero ellos, temerosos y asombrados, le decían unos a otros: ¿quién es este que hace a los vientos y a las aguas, les da órdenes y obedecen? Muchas veces nos hemos preguntado, usted y yo, que cuando hay momentos difíciles, no sabemos a dónde ir y nos preguntamos: ¿pero dónde está Dios? ¿Qué hace Dios para no ayudarme? Yo creo que no tan solo cristianos, sino las personas mundanas, cuando están pasando por un momento difícil, se hacen la pregunta: pero Señor, tú eres bueno, Señor, ¿dónde estás, Señor? Este pasaje bíblico que hemos lecturado nos dice que Jesús estaba en la barca juntamente con sus discípulos, pasando al otro lado del lago. La Biblia nos narra, nos habla, que cuando Jesús estaba en el lago, se desencadenó una gran tempestad y Jesús se encontraba dormido en ese momento. Sus discípulos se empezaron a asustarse. Sus discípulos empezaron a pensar que se iban a morir en ese momento. Pues dice: maestro, maestro, estamos por naufragar. Temían su vida, tuvieron miedo a morir. Cualquiera, pues, usted y yo podemos tener miedo a morir. Es natural del ser humano, natural de nosotros que tengamos miedo a morir. Pero lo más importante aquí es que Jesús estaba en la barca. Jesús se encontraba con ellos. Pero ellos empezaron a naufragar, empezó una gran tempestad y no supieron qué hacer. Jesucristo lo hacen despertar, Él se levanta y les reprende, y les reprende a la tempestad y todo quedó en calma. Y le dice a los discípulos: ustedes no tuvieron fe. ¿Dónde está la fe de ustedes? En el momento de las tempestades, de los problemas, de las dificultades, muchas veces no pensamos a dónde ir. Muchas veces nos encontramos como si nos hundiéramos, como si se acabaría el mundo para nosotros. Empezamos a temer, la fe nos falta, estamos por naufragar. Corremos a Jesús y Jesús nos dice: ¿por qué temen? Yo estoy con ustedes. Activa la fe. El Señor te dice esta oportunidad: activemos vuestra fe. ¿Dónde está la fe? Usted sabe las circunstancias que podamos pasar en momentos tan críticos de vuestra vida, momentos tan difíciles que podamos pasar. A veces no sabemos a dónde correr, a veces no sabemos a dónde ir. Te hablo como cristiano y a los cristianos. Nos sucede muchas veces a nosotros que cuando hay un problema, una dificultad, tenemos miedo, nos fatigamos. Pero Jesús está en la barca. Jesús va con nosotros. Jesús estuvo en la barca. Las situaciones difíciles que podamos atravesar, no tengamos temor porque Jesús está en la barca.
los problemas álgidos que podamos vivir en la vida, la situación que estamos pasando hoy en día, hay mucha gente que tiene temor, mucha gente que está con ese temor cada día. Pero sepa bien, mi hermano, mi amigo, Jesucristo está con nosotros. Él está en la barca y viene la calma. Viene la calma porque Él está con nosotros. Jesucristo estuvo en la barca, los discípulos lo despertaron y reprendió a la tempestad. Lo que hoy estamos haciendo es levantar vuestra voz, llamarle a Jesús. Y yo estoy seguro que Jesús va a traer la calma. Jesús va a calmar a la tempestad que hoy el mundo entero está viviendo. No es una tempestad de un lago, es una tempestad del COVID-19. Asustados muchas veces, con esa gran dificultad de no creer y de pensar que cuándo va a pasar. Esperemos en Jesús, esperemos a Dios, porque Él trae la calma. Estamos levantándonos, estamos haciendo despertar a Jesús. Él para nosotros no está dormido, Él sabe por qué lo hace. Jesús quiso probar a sus discípulos hasta qué medida está la fe. Por eso Jesucristo lo reprende y lo dice: ¿dónde está la fe de ustedes? Les pregunta. Yo en esta oportunidad te pregunto, ¿dónde está nuestra fe? Para poder seguir creyendo al Señor, animarnos cada día. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios también, encontramos por ejemplo en San Lucas capítulo 9, versículo 10, encontramos ahí la alimentación de los 5,000. Cuando Jesús estaba predicando, mucha gente lo siguieron. Hubo una gran cantidad de personas, más de 5,000 personas que lo siguieron. En el desierto, en una llanura donde no había pan. Ya era hora del almuerzo. Y los discípulos preocupados le dicen al Señor: ¿de dónde podemos sacar pan? O envíalos a ellos a sus casas para que puedan alimentarse, porque dan de hambre. Mira lo que es la palabra. Cuando los apóstoles regresaron, le encontraron a Jesús todo lo que había hecho. Entonces Él los llevó a un lugar apartado de la ciudad llamada Betsaida. Pero la gente lo supo y lo siguió. Y Él los recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser sanos. Cuando el día comenzó a declinar, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: despídelo la gente para que vayan a las aldeas y campos vecinos y busquen comida y alojamiento, porque aquí no hay nada. Jesús le dijo: denles ustedes de comer. Pero ellos respondieron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos a comprar alimento para toda esta multitud. Aleluya. Allí había como 5,000 personas y Jesús dijo a sus discípulos: hagan que la gente se sienta en grupo de 50 personas. Los discípulos lo hicieron así y todos se sentaron. Jesús tomó entonces los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, les bendijo, los partió y les dio a sus discípulos para que ellos los repartieran entre la gente. Y todos comieron y quedaron satisfechos, y de lo que sobró recogieron, ¿cuánto? 12 cestas. Muchas veces, mis amados hermanos, nosotros como personas vemos lo natural, pero sabes que Dios puede hacer cosas grandes en vuestra vida. Dios puede hacer cosas grandes con lo que hoy en día está sucediendo. Aquí en esta palabra bastó 5 panes y 2 peces para que Jesús haga el milagro. ¿Qué pensaron los discípulos? Sus discípulos pensaron en lo natural, pensaron que no va a hacer nada, pensaron que no le va a alimentar a los 5,000. Pero Dios es todopoderoso. Jesús lo hizo.
con estos 5 panes y 2 peces, le dio comida, se saciaron y dice la Biblia, sobró. Qué importante, ¿verdad? Confiar en el Señor. Qué importante. Hay mucha gente que en estos momentos, y todos estamos pensando, ¿qué será de mi cuenta? Estamos ya para un mes de cuarentena. ¿Cuál será el resultado después? ¿Cómo voy a pagar mis deudas? ¿Cómo voy a pagar lo que debo en el banco, el alquiler? ¿Cómo voy a pagar? Estamos preocupados. Como los discípulos estaban preocupados al no poder alimentar a esa gente. Pero Jesús sí lo pudo. Y estoy seguro, mis amados hermanos, Dios proveerá lo necesario. Dios proveerá los recursos que necesitamos. Y no tan solo dará una medida exacta, sino sobreabundará. Jesús hizo un gran milagro con ellos. Y Jesús puede repetir, hacer este gran milagro después de esta cuarentena. Confiemos en el Señor cada día. Confiemos en el Señor cada momento de vuestra vida. Y estoy seguro que Jesús suplirá las necesidades que tenemos. Afincarnos, creer en el Señor. Porque el Señor nos va a bendecir en sobreabundancia. Ahorita no habrá. Ahorita no veremos lo que Dios hace. Pero a través de todo ello, Dios nos está enseñando una lección muy grande. Una lección que tenemos que unirnos, que tenemos que confiar en momentos de vuestras dificultades. Cuando Dios saca al pueblo de Israel que estaban esclavos en Egipto, en el desierto se encontraban ellos temerosos, se encontraban ellos agobiados, no había pan quizás, por eso reclamaron a Moisés, ¿por qué nos sacaste aquí? Aquí nos vamos a morir, allá en Egipto teníamos todo. Moisés le pide a Dios, la necesidad que tenía el pueblo es comida, y Dios le da en abundancia. Usted sabe que pidieron pan y Dios le dio maná del cielo, carne Dios le dio codornices. Y no tan solo se saciaron, sino que sobró. Esto nos indica que Dios está con nosotros. Dios es el que hará las cosas. Dios es el que manejará la situación. Dios pondrá calma. Y Dios suplirá tu necesidad, mi necesidad. Habrá cuentas, sí tenemos cuentas, pero Dios nos ayudará a solucionar y la bendición será en sobreabundancia. Así que mi amigo, mi hermano que está en casita, confiemos en el Señor. Dios hará lo que tiene que hacer. Dios me lo bendiga. Y hasta pronto.